Un hombre compró un coche usado en una subasta de la policía. Al principio todo parecía normal, pero cuando empezó a inspeccionar la puerta, descubrió algo que lo cambió todo. Suscríbete y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. La última luz de la tarde caía sobre el asfalto cuarteado y las vallas oxidadas del vecindario, mientras Derek Williams permanecía inmóvil al borde de su jardín, mirando el cascarón silencioso de su vieja camioneta. El vehículo había exhalado su último aliento 2 semanas atrás, dejando una estela de humo blanco cerca del cruce, junto al patio del tren. Durante años, Derek había prolongado su vida a fuerza de improvisación y terquedad, tapando fugas del radiador con trozos de goma, reemplazando fusibles rescatados de autos abandonados, reparando luces traseras con cables que encontraba en obras de construcción. Aquella camioneta había sido su línea de vida, su conexión con el trabajo, con el supermercado, con el desguace donde a veces ganaba unos dólares extras descargando metal. Ahora yacía allí, sin movimiento, con los neumáticos desinflados y el parabrisas cubierto de polvo. Sin vehículo, Derek se veía obligado a tomar el autobús. 2 conexiones por trayecto, 90 minutos si tenía suerte, 2 horas si el horario fallaba. Sus manos, acostumbradas al metal y a la grasa, parecían inútiles sujetando los fríos pasamanos de plástico. Dentro de la pequeña casa que había pertenecido a su madre, las paredes aún guardaban un olor mezclado de aceite, detergente y soledad. Derek vivía solo, rodeado de herramientas y facturas. A veces pensaba que la casa seguía en pie solo porque él la mantenía con vida, reparando cada cosa que amenazaba con romperse. Las canaletas, los peldaños, el cableado, incluso su propia paciencia. Ganaba apenas lo suficiente para mantener la electricidad y algo de comida. Más de una noche había renunciado a la cena con tal de pagar la cuenta de la luz. Y sin embargo, dentro de él persistía una chispa que se negaba a apagarse. Entre el zumbido del refrigerador y el parpadeo de la farola que se filtraba por las persianas, habitaba todavía un sueño antiguo. Reconstruir algo con sus propias manos, devolverle vida a una máquina y llamarla suya. Una mañana de jueves, mientras esperaba el autobús, hojeaba distraídamente un periódico arrugado que alguien había dejado en el banco. Entre los anuncios de empeños y mascotas perdidas, un pequeño recuadro en blanco y negro captó su atención. Subasta policial, vehículos confiscados y remolcados, acceso al público. Las palabras le quedaron grabadas durante todo el día, repitiéndose en su cabeza con la cadencia monótona de una llave inglesa girando un tornillo. En el taller donde trabajaba, apretando pernos y cambiando pastillas de freno para gente que nunca se manchaba las manos, pensó varias veces en ese anuncio. Le pareció casi un juego del destino. Él sin vehículo y a pocos kilómetros de allí, decenas de autos buscando dueño. Esa misma tarde, ya en casa, buscó la dirección en su viejo portátil de segunda mano. La pantalla parpadeaba, lenta, pero logró leer el texto. El lugar quedaba a 20 cuadras al norte, cerca de la zona industrial. La subasta sería el sábado por la mañana. Solo efectivo o giro postal, decía el aviso. Cerró el ordenador y se recostó en la silla. No tenía mucho, apenas un pequeño fondo que guardaba para emergencias. Pero en cierto modo, quedarse sin movilidad era la mayor emergencia de todas. El sábado amaneció con un cielo bajo, color acero. Derek llegó temprano, con el abrigo cerrado hasta el cuello y un sobre de billetes doblado en el bolsillo interior. El recinto era un terreno amplio cercado con alambre de púas, detrás del cual se extendían filas interminables de vehículos inmóviles, con sus parabrisas empañados y sus capós cubiertos de polvo. Había un olor penetrante a combustible viejo y tierra húmeda. Entre la multitud se mezclaban hombres con chaquetas gruesas, comerciantes de autos usados, curiosos y mecánicos silenciosos. Algunos murmuraban precios, otros se limitaban a examinar los motores con miradas de cazadores. Derek avanzó despacio, con las manos en los bolsillos, observando cada auto con la atención precisa de quien conoce los lenguajes secretos del desgaste. El sesgo de un neumático, la diferencia de brillo en un panel repintado, el ruido hueco de una puerta mal sellada. La mayoría de los autos estaban más allá de toda salvación. Sedanes dañados por inundaciones, camionetas sin puertas,
patrullas viejas aún con el fantasma del escudo policial borrado en las puertas. Pero hubo uno que lo detuvo, un Chevrolet Impala gris oscuro, modelo de mediados de los 2000, con la pintura opaca pero sin óxido. Tenía una dignidad silenciosa, como un perro fiel abandonado. El cuerpo mostraba unos pocos rasguños, un golpe leve en el guardabarros trasero, pero las líneas eran rectas. Miró a través del vidrio y vio un interior sencillo, tapizado en tela descolorida, el tablero intacto. Algo en ese auto le habló. No supo si fue intuición o necesidad, pero sintió que ese era el suyo. En el parabrisas había un pequeño papel con la inscripción Lote 47, tal cual. El altavoz del subastador comenzó a retumbar con una voz ronca que se perdía entre el viento y el eco metálico del lugar. Derek escuchó los números subir, los precios fluctuar. Esperó su turno. Cuando llegó el lote 47, solo 2 hombres levantaron la mano. El precio inicial fue bajo, $800. Derek respiró hondo y esperó. Su oponente se retiró en silencio al llegar a los 900. ¡Vendido!, gritó el hombre del micrófono, golpeando una tabla con fuerza. Un aplauso breve se perdió entre las ráfagas del viento. Derek apenas pudo creerlo. Por menos de un mes de salario, tenía un auto. Dentro de la pequeña oficina, un contenedor prefabricado que olía a café rancio y gasolina firmó unos papeles. Los formularios estaban llenos de sellos y firmas ilegibles. El empleado mencionó algo sobre vehículo de servicio anterior, retraso menor en la documentación. Derek asintió, apenas escuchando. Su mente estaba ya en el camino. Afuera el aire olía a lluvia próxima. Miró el Impala, quieto entre los demás, y sintió una mezcla de humildad y triunfo. Por primera vez en mucho tiempo, algo parecía moverse a su favor. Se sentó al volante y giró la llave. El motor respondió tras un segundo de duda, con un sonido grave pero constante. Las luces del tablero parpadearon, los indicadores vibraron como criaturas despertando. Derek ajustó los espejos, aspiró el olor de la tapicería antigua y encendió la radio. Una estación de música country emergió entre el chisporroteo estático. Puso la palanca en drive y avanzó. El camino de regreso cruzaba calles desiertas, fábricas abandonadas, chimeneas que parecían lápidas de otra era. El auto se desplazaba con suavidad, aunque un leve temblor recorría el volante. A mitad del trayecto, un sonido metálico llamó su atención. Era leve, intermitente, como el golpeteo de una moneda dentro de un tubo. Provenía de la puerta del conductor. Derek golpeó el panel con los nudillos y el ruido desapareció, pero volvió al pasar sobre un bache. Pensó que sería un tornillo suelto o una pieza floja. Nada que no pudiera arreglar. Llegó a su vecindario al caer la noche. Las farolas arrojaban círculos amarillos sobre el pavimento húmedo. Aparcó el Impala junto a la cerca torcida y se quedó un momento en silencio, con las manos apoyadas en el volante. A su alrededor, todo estaba igual que siempre, pero dentro de él algo había cambiado. Aquel vehículo, modesto y algo cansado, representaba libertad. Ya no dependería del autobús ni de los horarios. Podría aceptar más trabajos, reparar autos de vecinos, ahorrar para algo mejor. En un mundo que pocas veces le había dado oportunidades, aquella compra era un pequeño acto de victoria. Esa noche no logró dormir. Su mente repetía las escenas del día, la subasta, la sensación del volante, el leve traqueteo en la puerta. En sus sueños, conducía por una carretera infinita, con el viento entrando por las ventanas y un horizonte despejado frente a él. Se despertó antes del amanecer, preparó café y salió al porche. La humedad del amanecer brillaba sobre el capó. Bajo la luz tenue, el Impala parecía casi noble. Derek acarició la pintura con la palma de la mano, sintiendo el frío del metal. Ese día comenzaría la restauración. Trabajó durante horas, metódico como siempre. Levantó el capó, limpió el compartimiento del motor, cambió el filtro de aceite, apretó las correas, revisó los niveles de líquido. Cada tarea le daba una sensación de control, una certeza de que podía mejorar algo con su esfuerzo. El motor respondía con gratitud, el sonido se volvía más firme, más redondo. Pero incluso en medio de la satisfacción, una inquietud crecía. Había detalles que no encajaban, pernos nuevos junto a piezas viejas,
tornillos de distintos tamaños, zonas selladas con adhesivo reciente. Alguien había desarmado partes del auto hacía poco tiempo. Tal vez había sido parte del reacondicionamiento previo a la subasta. Aún así, tomó nota mental de revisar las puertas más adelante. Durante la tarde, algunos vecinos se acercaron. El señor Jenkins, el anciano de la casa de enfrente, bromeó diciendo que parecía un coche de detectives. Un niño en bicicleta preguntó si había sido de la policía. Derek sonrió y contestó que no le importaba de quién fuera mientras funcionara. Pero aquella broma se le quedó rondando en la cabeza más de lo que hubiera querido. Cuando el sol se ocultó, se sentó en los escalones del porche con una cerveza en la mano, mirando cómo el Impala reflejaba la luz de la calle. El ruido metálico persistía, una vibración sutil, como un suspiro atrapado en el interior del coche. Decidió que no era importante. Mañana, pensó, desmontaría los paneles, limpiaría las bisagras, quizás repintaría el marco. Mañana haría que ese auto fuera completamente suyo. Por ahora, solo quedaba el murmullo lejano de los grillos y el lento enfriarse del motor. En el aire flotaba una calma que escondía algo más profundo. Derek no podía saberlo aún, pero en el interior de aquel automóvil, bajo capas de pintura y metal, aguardaba una historia más antigua y oscura que cualquiera de las que había vivido. Esa noche el viento soplaba con suavidad, haciendo vibrar el candado del portón. Por un instante, le pareció que el coche respiraba. El amanecer del día siguiente llegó envuelto en una luz pálida que se filtraba entre las persianas de la ventana del dormitorio. Derek se despertó con la sensación de no haber dormido realmente. Había soñado con el sonido metálico de la puerta, con el eco de un golpe hueco que se repetía como una respiración dentro del coche. Se vistió sin prisa, preparó café y salió al porche con la taza caliente entre las manos. El aire de la mañana era fresco y olía a tierra húmeda y gasolina. El Impala lo esperaba bajo una fina capa de rocío, inmóvil y silencioso, con el brillo opaco de un animal dormido. Por un instante, le pareció que la máquina lo observaba de vuelta, paciente, como si supiera que ese día no pasaría desapercibido. Dejó la taza en la baranda y se acercó. Cada vez que miraba el auto sentía una mezcla de orgullo y desconfianza. La compra en la subasta había sido un acto de fe, y el hecho de que el vehículo arrancara a la primera parecía una señal de buena suerte. Pero las pequeñas incongruencias que había notado el día anterior seguían presentes en su mente. Los tornillos nuevos junto a piezas viejas, la textura irregular de la pintura, ese brillo distinto en la puerta del conductor. Decidió que no podía seguir posponiendo una revisión completa. A fin de cuentas, la curiosidad era una forma de protección. Sacó las herramientas del cobertizo y abrió el capó. El motor lo saludó con un olor familiar, mezcla de aceite, polvo y metal tibio. Era un olor que lo acompañaba desde su adolescencia, el mismo que impregnaba los talleres donde había aprendido el oficio. Revisó el nivel del aceite, observó su color oscuro pero uniforme, sin rastros de virutas. Después pasó los dedos por las correas, comprobó las mangueras, apretó un par de tornillos sueltos. La máquina parecía sana, pero demasiado pulida, como si hubiera sido tratada no para durar, sino para parecer intacta. Los pernos tenían diferentes marcas de fábrica, algunos más recientes que otros, y las abrazaderas del sistema de combustible estaban colocadas con una precisión inusual. Había visto autos restaurados, pero nunca con una mezcla tan extraña de descuido y meticulosidad. Cerró el capó y dio una vuelta alrededor del coche. El sol, aún bajo, reflejaba los matices del color gris. Bajo cierta luz, el costado derecho parecía ligeramente más oscuro que el izquierdo. Se agachó y pasó la mano por la superficie. La pintura era suave, pero en el borde inferior sintió una ligera rugosidad, como si hubiera otra capa debajo. Retrocedió un paso, frunciendo el ceño. La diferencia era casi imperceptible, y sin embargo, algo en su instinto de mecánico le dijo que no era una coincidencia. En los talleres donde había trabajado había aprendido que el metal, igual que las personas, guardaba memoria. Cada abolladura, cada reparación, cada parche contaba una historia que nunca desaparecía del todo. Abrió la puerta del conductor y se sentó al volante. Encendió el motor. El sonido era estable, aunque el leve traqueteo volvió a hacerse presente.
Tocó el panel con los nudillos. La vibración desapareció por un momento, luego regresó, como un insecto escondido entre las láminas. No era un ruido mecánico, al menos no uno común. Venía de dentro de la estructura, algo suelto, atrapado entre el metal. Se inclinó, observando el marco con atención. Nada fuera de lo normal a simple vista. Decidió dejarlo por ahora. Más tarde desmontaría el panel. No quería hacerlo sin la herramienta adecuada. Apagó el motor y se recostó en el asiento. La cabina estaba limpia, demasiado limpia. No había huellas, ni polvo en los bordes del tablero, ni el olor persistente del uso cotidiano. Solo quedaba un leve perfume a limpiador industrial. Revisó la guantera. Dentro, una hoja doblada y un pequeño rectángulo azul. La hoja era un formulario de mantenimiento, en blanco salvo por 2 palabras escritas en bolígrafo azul. Repainted, reconditioned. El rectángulo resultó ser una tarjeta de acceso con la inscripción Metro Vehicle Division, Authorized Access. La superficie estaba raspada, el nombre casi borrado, dejando solo unas letras sueltas. EGRL. La observó un largo rato, preguntándose quién había sido el dueño anterior. Probablemente un empleado municipal, pensó. Nada fuera de lo normal para un coche de servicio retirado. Pero el raspado del nombre parecía hecho con intención, no con desgaste. Lo guardó de nuevo, diciéndose que era una curiosidad sin importancia. Pasó gran parte de la mañana limpiando el interior. Levantó las alfombrillas, aspiró el polvo, revisó los compartimientos. El trabajo manual lo tranquilizaba, le devolvía la sensación de control. Sin embargo, cuanto más observaba, más evidente le resultaba que alguien había intervenido en ese auto con un propósito que no era puramente mecánico. Los tornillos de las bisagras eran nuevos, pero las gomas de las ventanas mostraban señales de haber sido removidas y vueltas a colocar. Las uniones de las puertas estaban selladas con un adhesivo transparente, de ese tipo que solo se usa cuando se quiere evitar que algo se abra. A mediodía se detuvo para almorzar. Se sentó en los escalones del porche con un sándwich y una botella de agua. El Impala relucía bajo la luz del sol, y por un momento trató de convencerse de que estaba exagerando. Los autos de subasta siempre pasaban por reparaciones rápidas, algunos incluso por repintados apresurados para disimular daños. Quizás eso era todo, pero en el fondo, algo seguía incomodándolo. No era solo el ruido, ni los tornillos nuevos, ni la tarjeta sin nombre. Era la sensación de estar frente a algo que intentaba parecer ordinario y no lo lograba del todo. Cuando el sol empezó a caer, se acercaron algunos vecinos. El viejo Jenkins cruzó la calle con su bastón y comentó que el coche se veía imponente, como los de las series de detectives. Derek rió y asintió, diciendo que con tal de que lo llevara al trabajo, podía ser de quien fuera. Un grupo de niños en bicicleta se detuvo unos minutos a mirar, preguntando si tenía sirena escondida o compartimientos secretos. Sus risas se perdieron entre los ladridos de un perro lejano. Derek los despidió con una sonrisa, pero sus palabras quedaron flotando en el aire, insinuando una verdad que él aún no conocía. Al caer la tarde, guardó las herramientas y se quedó un rato observando el coche. El cielo se teñía de tonos anaranjados, y el reflejo del metal adquiría un brillo cálido. Dentro del silencio del barrio, el pequeño traqueteo seguía ahí, más débil, pero presente. Cerró los ojos y escuchó. Era un sonido que no correspondía a un defecto mecánico. Parecía más bien el roce de algo pequeño, un objeto atrapado entre capas, que respondía al movimiento con un tintineo casi imperceptible. Pensó en abrir el panel esa misma noche, pero estaba cansado. Lo dejaría para el fin de semana. Entró a la casa, lavó sus manos en el fregadero. El agua salía negra, mezclada con grasa y polvo. Se miró en el espejo del baño y vio un rostro cansado, con los ojos enrojecidos por falta de sueño. Aún así, había algo distinto en su mirada, una chispa de curiosidad que no sentía desde hacía años. La sensación de estar al borde de descubrir algo lo mantenía despierto. Se preparó un café y se sentó junto a la ventana. Afuera, el Impala descansaba en la penumbra, bajo el resplandor amarillo de la farola. En la superficie del coche se reflejaban los cables eléctricos, las sombras de los árboles, el contorno difuso de su propia figura.
Abrió una libreta vieja que usaba para anotar reparaciones. En la primera página escribió con letra pequeña y precisa: pintura desigual, puerta del conductor, tornillos no originales, residuos de adhesivo bajo las gomas, tarjeta sin nombre, ruido metálico. Debajo subrayó una frase: verificar paneles interiores. Cerró el cuaderno y se recostó en la silla. Sentía el pulso lento, el corazón acompasado con el zumbido lejano del transformador de la calle. Todo parecía quieto, pero dentro de esa quietud había algo expectante, una calma que precede al movimiento. Esa noche, el sueño tardó en llegar. El sonido del viento colándose por las rendijas del techo se mezclaba con el rumor imaginario del motor. Soñó que conducía otra vez, pero esta vez la carretera no tenía fin, y el paisaje cambiaba sin cesar. Montañas, fábricas, un túnel oscuro, luego un desierto infinito. En el asiento del acompañante había una sombra, algo sin forma que lo observaba en silencio. Se despertó sobresaltado, con la garganta seca y la sensación de haber escuchado un golpe, un leve tintineo, como si alguien hubiera tocado la puerta del garaje. Permaneció unos minutos sentado en la cama, escuchando. No se oyó nada más. Tal vez había sido un gato, o el viento moviendo algún objeto. Aún así se levantó, tomó la linterna del cajón y miró por la ventana. El auto seguía allí, quieto. La luz del poste caía sobre su superficie y le daba un brillo espectral. En ese instante pensó que la coincidencia de haberlo comprado no era tal, que de algún modo el vehículo lo había estado esperando. Se quedó mirando hasta que el cansancio lo obligó a volver a la cama. Cuando amaneció, un perro ladraba en la distancia y las primeras luces coloreaban el cielo de gris azulado. Derek salió otra vez al porche con su taza de café. Todo parecía normal, pero algo en el aire había cambiado. Las sombras del coche eran más nítidas, como si hubieran ganado peso. Dejó la taza sobre la baranda y caminó hacia él. El metal frío le devolvió su propio reflejo distorsionado. El ruido metálico permanecía leve, casi burlón. Sabía que no podría ignorarlo por mucho más tiempo. No era simplemente un defecto. Era un llamado, un pequeño recordatorio de que, dentro de esa estructura que parecía tan corriente, existía algo que alguien había querido ocultar. El resto del día transcurrió con lentitud. Trabajó en la casa, reparó una filtración del fregadero, cortó el césped. Intentó mantener la mente ocupada, pero la idea del coche lo seguía como una sombra. Cada vez que pasaba frente al garaje, escuchaba el eco de ese golpecito persistente. Por la noche, mientras cenaba, pensó en desmontar la puerta. La imagen del panel abierto, los cables, el espacio hueco detrás del metal lo inquietaba y lo atraía al mismo tiempo. Había algo profundamente humano en esa necesidad de saber, incluso cuando el saber podía cambiarlo todo. Antes de irse a dormir, anotó una última línea en la libreta. Revisar interior de la puerta. No dejar para más tarde. Luego cerró la lámpara, pero la oscuridad no trajo descanso. En algún lugar, en el fondo del silencio, creyó escuchar nuevamente aquel sonido metálico, leve y constante, como si el coche respirara mientras él dormía. El amanecer llegó con un silencio denso, casi extraño. Derek se levantó antes del alba, con el cuerpo cansado y la mente tensa, como si hubiera estado despierto toda la noche. En realidad, apenas había dormido. El golpeteo metálico del Impala lo había acompañado hasta el amanecer, ese pequeño eco insistente que parecía haberse instalado en el fondo de su cerebro. Mientras preparaba el café, su mirada se perdió varias veces en la ventana del comedor, donde se recortaba la silueta del coche. La neblina de la mañana lo envolvía en una especie de manto, haciéndolo ver más grande, más pesado, más real. Esa imagen le producía una sensación ambigua, entre fascinación y recelo. Esa mañana, sin más dilaciones, decidió hacer lo que llevaba 2 días aplazando: abrir la puerta del conductor y descubrir qué demonios había allí dentro. El aire estaba frío cuando salió al jardín. Las gotas de rocío cubrían el parabrisas y caían lentamente sobre el capó, resbalando hasta el borde cromado. Derek abrió el garaje, encendió la lámpara y extendió una lona sobre el suelo. Colocó las herramientas en orden: destornilladores, llaves, alicates, un juego de trinquetes y un pequeño martillo de goma.
Había algo ritual en ese gesto. Cada herramienta tenía su lugar. Cada movimiento estaba medido. Trabajaba así desde siempre, porque en un mundo lleno de caos, el orden era su manera de resistir. Abrió la puerta del conductor y observó el panel con atención. Pasó los dedos por el borde de la moldura, notando la ligera irregularidad en la pintura, el rastro casi invisible del sellador transparente. Aflojó los tornillos uno por uno, cuidando de no dañar la superficie. La primera capa cedió sin resistencia, dejando ver la estructura metálica interior. Una corriente de aire frío, con un olor extraño a pegamento y humedad, escapó del hueco. Derek frunció el ceño y alumbró con una linterna. Dentro, todo parecía normal. Cables, un altavoz, algunos restos de polvo, pero al tocar el fondo con la punta de los dedos, sintió algo que no encajaba. La textura era distinta, como si hubiera una superficie añadida detrás del panel metálico. Retiró el altavoz con cuidado. Detrás de él, el brillo del adhesivo recién aplicado confirmaba sus sospechas. Alguien había abierto esa puerta no hacía mucho. Decidido, introdujo la mano por la abertura y palpó lentamente. Sus dedos tocaron algo blando, irregular. Tiró con cuidado y extrajo un pequeño trozo de tela. Estaba rígido, cubierto de manchas oscuras, secas, que al principio creyó que eran óxido, pero que pronto comprendió que no lo eran. El corazón le dio un vuelco. En el borde de la tela había un trozo de etiqueta cosida con números y letras semi-borradas, como las que se usan en uniformes. RL, 3789. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Durante unos segundos permaneció quieto, observando el trozo de tela bajo la luz de la lámpara. El silencio del garaje se volvió abrumador. Afuera, un perro ladró en la distancia. Derek dejó el trozo de tela sobre la mesa y respiró hondo. Podía detenerse allí. Podía volver a colocar el panel, cerrar la puerta y fingir que no había visto nada. Pero ya era tarde. Una parte de él necesitaba saber. Esa necesidad, tan antigua como su curiosidad por las máquinas, era más fuerte que el miedo. Siguió desmontando el interior de la puerta. Retiró la protección plástica y la esponja acústica, que se desprendieron con facilidad. Detrás, oculta entre el marco y el metal, había una bolsa de plástico sellada con cinta transparente. El corazón le martilló en el pecho mientras la sostenía entre las manos. Era una bolsa vieja, amarillenta, con una etiqueta adhesiva ilegible. Dentro, a través del plástico opaco, se adivinaban formas metálicas. Cortó el sello con el cúter y la abrió lentamente. Dentro había un revólver. El arma envuelta en un trapo parecía nueva, aunque la humedad había dejado manchas de óxido en el cañón. No tenía número de serie visible. Junto a ella, un pequeño dispositivo negro, una grabadora de voz de los años 90, con un casete dentro, y debajo de todo una serie de fotografías. Derek las tomó con cuidado. Eran imágenes impresas en papel satinado, capturas de un lugar que reconoció al instante por los postes de madera y las farolas viejas. La esquina de la calle Jefferson, frente al banco municipal. En una de las fotos se veía una silueta tendida en el suelo, rodeada de manchas oscuras. En otra, una figura armada, con el mismo modelo de revólver que ahora descansaba sobre la mesa. Un sudor frío le cubrió las manos. Las dejó caer sobre la lona y dio un paso atrás. Todo en su interior gritaba que debía llamar a la policía, pero otra voz, más baja, más calculadora, le recordó algo. Los hombres como él, en barrios como el suyo, no recibían el beneficio de la duda. Un mecánico desempleado, negro, que había comprado un coche en una subasta y encontrado un arma y fotos de un crimen. ¿Qué dirían? ¿Que las había colocado él? ¿Que estaba involucrado? Las probabilidades de ser escuchado eran casi nulas. Encendió un cigarrillo, hacía años que no fumaba, y caminó en círculos por el garaje. Miró las herramientas, las paredes, el coche, intentando pensar con claridad. Había dos opciones: ignorarlo o investigarlo. Pero ignorar significaba convivir con algo oscuro, algo que no lo dejaría dormir. La segunda opción, aunque peligrosa, era la única que le permitiría comprender. Se acercó de nuevo a la mesa y observó la grabadora. Tenía un botón de reproducción,
Dudó unos segundos y luego lo presionó. El aparato emitió un chasquido y una voz masculina emergió entre interferencias. Unidad 3. Ubicación confirmada. Esperen mi señal. Repite, esperen mi señal. Luego un silencio, seguido de ruido de motor y un golpe seco. La cinta se detuvo con un clic. Derek apagó el aparato y lo sostuvo un instante, temblando. Aquello no era un recuerdo inocente. Pasó el resto del día en un estado de tensión permanente. Guardó la bolsa dentro de un cajón metálico del taller, lo cerró con llave y colocó encima una caja de herramientas para disimular. No quería que nadie viera aquello. Ni siquiera Jenkins, que a veces se acercaba a charlar sin aviso. Pasó la tarde limpiando las piezas desmontadas, intentando convencerse de que lo peor había sido su imaginación. Pero cada vez que miraba el hueco vacío de la puerta, sentía un nudo en el estómago. Al caer la noche, preparó una cena ligera, pero apenas comió. Se sentó frente a la ventana con la libreta en la que llevaba sus anotaciones. Bajo el título Análisis de anomalías, escribió una lista. Puerta del conductor abierta recientemente, tela con manchas, armas sin número de serie, grabadora con mensajes policiales, fotografías de posible escena del crimen. Debajo subrayó en rojo, posible vehículo de servicio. Esa conclusión lo dejó helado. El Impala no era solo un coche confiscado. Había sido parte de algo. Cerró la libreta y miró hacia el garaje. La luz del poste apenas alcanzaba a iluminar el parabrisas. Por un momento, creyó ver una silueta moverse dentro. Se levantó de golpe, cruzó la sala y abrió la puerta principal. Afuera no había nadie, solo el viento que movía las hojas secas y el ruido lejano de un tren. Pero el reflejo del cristal le devolvió su propio rostro pálido y cansado. Bajó la mirada hacia sus manos. Temblaban. Esa noche no durmió. Cada ruido le parecía una señal. Escuchó pasos en la acera, luego el chirrido de un portón, luego nada. Se levantó y caminó hasta el garaje. Abrió la puerta lentamente y encendió la lámpara. Todo estaba igual. El Impala reposaba inmóvil, la puerta abierta, las piezas sobre la mesa. Pero el aire olía distinto. Una mezcla de metal, polvo y algo agrio, como si alguien hubiera estado allí minutos antes. Revisó las cerraduras, el suelo, el candado. Nada roto, nada forzado. Aún así, la sensación de haber sido observado lo acompañó toda la madrugada. A la mañana siguiente, tomó una decisión. No podía seguir solo. Necesitaba registrar todo con precisión, dejar constancia. Pasó horas tomando fotografías con su vieja cámara digital, del panel desmontado, del arma, de la grabadora, de cada detalle. Luego imprimió las imágenes y las guardó junto con las notas. Preparó un sobre y lo escondió detrás de una viga en el garaje, por si algo le ocurría. Aquello ya no era simple curiosidad, era una precaución. A media tarde volvió a escuchar el ruido metálico, pero esta vez provenía del otro lado del coche. Se agachó, tocó la puerta del pasajero y sintió el mismo eco hueco. Maldijo por lo bajo. Había más. Otro escondite. La idea lo atormentó, pero al mismo tiempo lo atrajo con la fuerza de un imán. No podía dejar de buscar. Sin embargo, algo dentro de él había cambiado. Ya no era solo un mecánico revisando un vehículo. Era un hombre que había abierto, sin querer, una puerta hacia algo mucho más grande y oscuro. El coche, que al principio había representado un nuevo comienzo, se había convertido en un misterio. Un testigo mudo de un crimen olvidado. Esa noche, antes de apagar las luces, se detuvo frente al Impala y lo miró largo rato. La pintura gris reflejaba su figura, distorsionada por la curvatura del metal. En ese reflejo, creyó ver no a un hombre curioso, sino a alguien atrapado entre el deber de saber y el miedo a las consecuencias. Se prometió que no desmontaría la otra puerta hasta el fin de semana, pero sabía que mentía, porque el sonido seguiría allí, recordándole que lo que había empezado como una simple reparación ya no tenía marcha atrás. Fuera el viento arrastraba hojas secas por el asfalto. Dentro del garaje, el silencio era tan profundo que podía oír el tic-tac de su propio reloj. El Impala inmóvil bajo la lámpara parecía esperarlo, y él, sin saberlo del todo, ya había aceptado su invitación. El amanecer trajo una calma engañosa. Derek despertó sobresaltado.
empapado en sudor, con la sensación de haber estado atrapado en un sueño interminable. Recordaba fragmentos inconexos, el ruido metálico, el cañón del revólver brillando bajo la luz de la lámpara, un hombre sin rostro que lo observaba desde el asiento trasero del Impala. Se levantó despacio, con la garganta seca, y se quedó un largo rato sentado en el borde de la cama, mirando el suelo. Afuera, el barrio parecía sumido en el mismo silencio opresivo que lo envolvía a él. A través de la ventana se veía el coche, inmóvil junto al garaje, con el brillo grisáceo del amanecer reflejado en la carrocería. Esa inmovilidad le resultó inquietante. Había algo casi humano en la manera en que el auto lo esperaba, como si supiera que él volvería a abrirlo. Encendió la cafetera y esperó a que el aroma del café llenara la casa, buscando en ese olor un refugio de normalidad. Sin embargo, el aire se sentía distinto, más denso, cargado de una electricidad imperceptible. Cada pequeño ruido, el crujido de la madera, el silbido del viento, parecía tener un eco más profundo. Cuando al fin se sentó con la taza humeante entre las manos, ya sabía que no tenía escapatoria. Había cruzado un límite invisible y no podía detenerse. El Impala lo había arrastrado a su historia, y ahora esa historia exigía continuar. A media mañana abrió la puerta del garaje. El aire estaba impregnado del olor a aceite y metal que tanto lo tranquilizaba, pero debajo había algo nuevo, un matiz agrio, como de goma quemada. Cerró la puerta detrás de él y se quedó mirando el coche. Las piezas desmontadas seguían sobre la mesa, cubiertas con un paño. El arma, la grabadora y las fotografías continuaban allí, testigos mudos de su hallazgo. Durante un instante pensó en destruirlo todo, lanzarlo al río y fingir que nada había ocurrido. Pero sabía que no podría vivir con la duda. Se acercó al lado del pasajero y pasó la mano por la puerta. El eco hueco respondió de inmediato, idéntico al que había escuchado días atrás. Aquello confirmaba lo que ya sospechaba. Había otro compartimento oculto. Tomó un destornillador y comenzó a trabajar. A diferencia de la puerta del conductor, esta ofrecía resistencia. Los tornillos estaban apretados hasta el límite, y la pintura que cubría sus cabezas parecía haber sido aplicada después de ensamblada la pieza. La paciencia era una de las pocas virtudes que Derek conservaba intactas, así que no se apresuró. Aflojaba cada tornillo con precisión, respirando despacio, dejando que el tiempo se dilatara a su alrededor. Cuando por fin retiró el panel interior, descubrió un compartimiento perfectamente sellado con una lámina metálica adicional. El sellador aún conservaba elasticidad, prueba de que no había pasado mucho desde su aplicación. Tomó el cúter y cortó con cuidado la unión. La lámina cayó con un ruido seco. Detrás había una pequeña caja metálica del tamaño de un libro. La extrajo con ambas manos, sintiendo su peso denso, desproporcionado. Tenía una cerradura simple pero oxidada. Le tomó varios minutos abrirla. Dentro encontró un teléfono móvil viejo, una memoria USB envuelta en cinta aislante, varios recibos bancarios amarillentos y un papel doblado en 4, con una frase escrita a mano. Hold until quiet, use only if pressed. El aire pareció salírsele de los pulmones. El teléfono estaba sin batería, pero al conectar el cargador y encenderlo, una imagen apareció en la pantalla. Un fondo negro con una única llamada perdida registrada. El número estaba incompleto. Solo las primeras cifras visibles. 55503. Apagó el dispositivo y se concentró en los recibos. Las fechas se remontaban 6 años atrás, y las cantidades eran absurdamente altas. Los nombres de las cuentas correspondían a personas distintas, pero el mismo número de identificación aparecía en todas. H. Brinks. Aquello lo paralizó. Ese nombre le resultaba familiar. Tras unos segundos de duda, recordó dónde lo había visto. En un artículo viejo que había leído en un periódico, sobre un robo a un vehículo blindado ocurrido en la autopista interestatal. El caso había implicado a un grupo de oficiales de policía, pero el principal sospechoso, un sargento llamado Harold Brinks, había desaparecido sin dejar rastro. Derek se dejó caer en la silla más cercana. Las piezas encajaban con una claridad aterradora. La Impala había sido un coche de servicio, utilizado para transportar algo relacionado con aquel robo. Las pruebas estaban allí. El arma, las fotos, los registros bancarios,
la grabadora con la voz de un agente. Comprendió que el vehículo no había terminado en la subasta por casualidad. Alguien lo había hecho desaparecer, lo había repintado, limpiado y puesto a la venta cuando ya creía que nadie lo buscaría. La idea lo hizo estremecerse. Si él había encontrado todo eso, entonces ese alguien debía saber que la verdad aún estaba al alcance. Y si ese alguien seguía libre, no le agradaría en absoluto saber que un mecánico de barrio había descubierto su secreto. Encendió un cigarrillo tras otro mientras tomaba notas, fotografiaba los nuevos hallazgos y copiaba los números de los recibos. Había aprendido a registrar todo, como si se preparara para un juicio. Sentía que debía protegerse, aunque aún no entendía de quién. Cada crujido del techo, cada sombra proyectada por la luz del garaje, lo sobresaltaba. La paranoia se instaló sin que él la invitara. Por la tarde, cuando salió a comprar algo de comida, creyó ver un sedán azul estacionado frente a la casa de Jenkins. No le dio importancia al principio, pero al volver, una hora después, el coche seguía allí, con los vidrios polarizados y el motor apagado. No había nadie dentro, o al menos nadie visible. Esa noche decidió instalar una pequeña cámara de seguridad apuntando hacia el garaje. Era una cámara barata, de las que venden en línea, pero servía para grabar movimientos. También colocó una trampa rudimentaria, un hilo delgado atado al pomo interior de la puerta del garaje y una campanilla en el otro extremo. Si alguien intentaba entrar, el sonido lo despertaría. A medianoche, cuando todo el barrio dormía, el tintineo lo sacó del sueño. Al principio pensó que lo había imaginado, pero al encender la lámpara y mirar hacia la ventana, vio una sombra moverse detrás del coche. Corrió hacia el garaje descalzo, con el corazón desbocado. Abrió la puerta de golpe, pero no había nadie. Solo el aire frío colándose entre los tablones y el olor a metal. Miró alrededor. El candado seguía cerrado, las herramientas en su sitio, pero la cámara de seguridad colgaba torcida, como si alguien la hubiera tocado. La recolocó temblando. Esa sensación de que lo vigilaban lo acompañó toda la noche. Al día siguiente revisó la grabación. La imagen era borrosa, apenas un espectro de luz, pero durante un segundo se veía claramente una mano acercándose al lente, una mano cubierta por un guante negro. Luego la pantalla se tornaba completamente oscura. Derek detuvo el video y se quedó mirándolo en silencio. No podía negarlo más. Alguien sabía. Pasó los días siguientes en un estado de alerta constante. Salía al trabajo, pero regresaba antes del anochecer. No invitaba a nadie, no respondía a llamadas desconocidas. Una tarde, mientras recogía correspondencia, vio el mismo sedán azul avanzar lentamente por la calle. No se detuvo, pero su presencia lo persiguió durante horas. Comenzó a sentir que cada paso fuera de casa era una exposición, que la gente lo observaba, que el Impala en su garaje era una bomba de tiempo. Pese al miedo, no dejó de registrar. Fotografió la caja metálica, escaneó los recibos, anotó las fechas. Una noche se encerró en el cuarto con la memoria USB y la conectó al viejo ordenador. Dentro había solo 3 archivos. El primero era un documento con coordenadas y códigos. El segundo, una lista de nombres. Oficiales, empleados, testigos. El tercero era un video de mala calidad grabado desde un tablero de vehículo policial. Se veía un camino oscuro, el sonido de una radio y luego un disparo. La imagen temblaba. Alguien gritaba, «Unidad 3, repita». Y después el video se cortaba. Derek apagó el monitor con un golpe. El silencio de la habitación lo abrumó. Se levantó y caminó hasta la ventana. Afuera el viento levantaba polvo del asfalto. Todo parecía igual, pero sabía que nada lo era. Se sentó otra vez y apoyó la cabeza entre las manos. La línea entre la curiosidad y el peligro se había borrado. Había cruzado demasiado lejos. Al tercer día comenzó a escribir un informe completo, como si fuera un investigador. Lo hacía con la precisión de quien desarma un motor. Cada hallazgo, cada fecha, cada objeto. Quería dejar un registro coherente en caso de que algo le pasara. En una de las páginas escribió, «No es casualidad. Este coche fue modificado con recursos oficiales. El nombre Brinks aparece repetido. Hay dinero, armas, pruebas. Esto no terminó hace 6 años». Cuando terminó de escribir, sintió un leve alivio.
Pero esa sensación duró poco. Esa misma noche, la cámara volvió a moverse. Esta vez no hubo campanilla ni ruido, solo el leve parpadeo del sensor indicando actividad. Cuando revisó la grabación, se vio a sí mismo dormido, inmóvil en la cama, y detrás, por la ventana, una silueta apenas visible. No pudo seguir mirando. Apagó la pantalla y se quedó sentado en la oscuridad. El siguiente amanecer lo encontró decidido. No podía seguir enfrentando aquello solo. Había llegado la hora de buscar ayuda. Alguien que tuviera voz, alguien que pudiera exponer todo sin que lo culparan. En su mente apareció la imagen de un artículo que había leído meses atrás, firmado por una periodista que había destapado un caso de corrupción policial. Su nombre era Ángela Reyes. No sabía si aceptaría escucharlo, pero era la única opción. Preparó una carpeta con copias de las pruebas, grabó el video del teléfono en un CD y escribió una carta anónima. Mientras sellaba el sobre, sintió que algo en su interior se quebraba. Antes de salir, miró una vez más el Impala. El coche parecía más oscuro que nunca, como si la sombra que lo cubría fuera parte de él. Cerró la puerta del garaje y se alejó por la calle vacía. El aire olía a tormenta. No lo sabía todavía, pero cada paso que daba lo acercaba no solo a la verdad, sino también al punto donde la verdad podía volverse mortal. El amanecer llegó envuelto en una claridad sucia, gris, como si el cielo no quisiera decidirse entre la lluvia y la niebla. Derek se había quedado dormido en el sillón, con la cabeza apoyada en los brazos y el sobre de pruebas sobre la mesa del comedor. No había tenido el valor de enviarlo la noche anterior. La idea de exponer todo lo que sabía lo aterrorizaba, pero quedarse callado lo asfixiaba aún más. Se levantó con un dolor punzante en la espalda y fue hasta la ventana. El Impala seguía en el mismo lugar, bajo la capa opaca del amanecer. En la superficie metálica se reflejaba una línea de luz tenue, y por un instante tuvo la sensación de que el coche respiraba, como un animal que aguarda el momento justo para moverse. A las 9 de la mañana, salió con el sobre bajo el brazo. Caminó hasta la oficina de correos más cercana, en el centro, donde el tráfico y el bullicio de la gente lo hacían sentirse menos observado. Envió el paquete dirigido a Ángela Reyes, Investigaciones Independientes, sin incluir su nombre ni dirección. Cuando el empleado le pidió un remitente, inventó uno al azar, el de un taller inexistente en otra ciudad. Mientras el hombre sellaba el sobre y lo arrojaba en la bandeja de salida, Derek sintió que algo se desprendía dentro de él, como si hubiera cruzado un punto de no retorno. Los días siguientes transcurrieron lentos, marcados por una tensión constante. Evitaba pasar mucho tiempo cerca del coche, aunque no podía ignorar su presencia. Por las noches dormía mal, sobresaltándose ante el menor ruido. Había dejado la cámara encendida a las 24 horas y revisaba las grabaciones cada mañana. No volvió a ver figuras ni manos, pero eso no lo tranquilizaba. Sabía que cuando el enemigo se volvía invisible, era porque ya estaba demasiado cerca. Pasaron 4 días antes de que el teléfono sonara. El número era desconocido. Dudó antes de contestar, pero la voz al otro lado disipó cualquier duda. «¿Señor Williams?», preguntó una voz femenina, firme, con un acento leve que él no supo ubicar. «¿Quién habla?» «Ángela Reyes. Recibí su paquete». Por un instante se quedó sin palabras. La periodista le explicó que había revisado el material y que, aunque al principio pensó que se trataba de una broma, las fotos y las grabaciones eran demasiado precisas para ser falsas. Había reconocido el nombre Brinks y confirmado que pertenecía al sargento Harold Brinks, desaparecido 6 años atrás. Le pidió una reunión, en persona, en un lugar público. Derek dudó, pero su voz transmitía una seguridad que lo desarmó. Acordaron verse en un café cerca del río al día siguiente, a las 10. Esa noche apenas durmió. Se levantó antes del amanecer, se afeitó, se puso una camisa limpia y salió 1 hora antes de lo previsto. El cielo estaba cubierto, el aire denso, y un olor a humedad lo acompañó durante todo el camino. Llegó al café y se sentó junto a la ventana. No tuvo que esperar mucho. Ángela llegó puntual, con un abrigo oscuro y una carpeta bajo el brazo. Era una mujer de unos 40 años, de rostro sereno, pero con una mirada que parecía analizarlo todo. Se saludaron con un apretón de manos y ella fue directa al grano. «He confirmado parte de lo que me envió», dijo mientras abría la carpeta.
Los recibos pertenecen a cuentas que fueron congeladas después del robo de 2017. La policía archivó el caso por falta de pruebas. Usted tiene lo que podría reabrirlo. Derek la observó en silencio. No quiero dinero ni fama, dijo al fin. Solo quiero saber por qué ese coche terminó en mis manos. Angela asintió despacio. Eso también quiero saber yo. Si lo que sospecho es cierto, alguien dentro del cuerpo policial se encargó de hacerlo desaparecer para borrar toda evidencia. Pero cometieron un error. El vehículo nunca fue destruido, solo lo reacondicionaron para la subasta. Le mostró una hoja impresa con registros de mantenimiento. Uno de ellos, fechado hace un año, estaba firmado por un taller asociado al Departamento de Vehículos Oficiales. El nombre del responsable de aquel registro la hizo estremecerse. H. Brinks. ¿Cree que está vivo?, preguntó Derek en voz baja. No lo sé, respondió ella. Pero si lo está, sabrá que usted tiene su coche, y eso lo convierte en un objetivo. El silencio que siguió fue espeso. El ruido del café, los platos y las conversaciones se disolvieron a su alrededor. Angela continuó, más seria. Necesito que confíe en mí. No contacte con la policía. No hable con nadie más. Si alguien pregunta, diga que vendió el coche o que lo devolvió. Yo publicaré una nota inicial, sin su nombre, pero con la suficiente información para que empiece a moverse el caso. Acordaron mantener comunicación a través de un número encriptado y verse de nuevo solo si era necesario. Antes de despedirse, ella deslizó un pequeño sobre hacia él. Aquí hay una copia del artículo que saldrá en 2 días. Léalo antes de que se publique. Si hay algo que no pueda aparecer, márquelo. Cuando Derek regresó a casa, la sensación de amenaza era más intensa que nunca. Observó la calle antes de abrir la puerta. El sedán azul no estaba, pero un camión viejo se encontraba estacionado a 2 manzanas, con un hombre fumando dentro. Fingió no verlo. Al entrar, revisó las cerraduras, bajó las persianas y encendió el televisor para crear ruido. Durante la noche no dejó de pensar en la advertencia de Angela. Si Brinks estaba vivo, sabría dónde buscar. El artículo apareció el domingo. Llevaba por título El coche que podría reabrir el caso Brinks. Era una pieza cuidadosa, sin nombres, sin direcciones, pero lo suficientemente precisa para que cualquier persona involucrada reconociera las referencias. El texto mencionaba un vehículo subastado que contenía pruebas de un robo policial encubierto. Derek leyó cada línea con el corazón acelerado. A medida que avanzaba, la paranoia se mezclaba con un extraño alivio. Por fin alguien más conocía la verdad. Ya no estaba solo. Sin embargo, la calma duró poco. Esa misma noche, alrededor de las 11, escuchó pasos en el jardín. Apagó la lámpara y se acercó a la ventana. 2 figuras se movían en la oscuridad, cerca del garaje. Vio el reflejo metálico de una linterna y el sonido inconfundible de una palanca haciendo palanca en la puerta. Tomó el bate de béisbol que guardaba detrás de la puerta y se acercó sigilosamente. Cuando abrió de golpe, el ruido del metal se detuvo. Las 2 sombras se giraron, cegadas por la luz repentina. Derek gritó, levantando el bate, y los hombres corrieron hacia la calle. Apenas alcanzó a ver que uno de ellos llevaba una gorra con el logo del departamento de policía local. Cerró la puerta con un temblor en las manos y apoyó la espalda contra ella, respirando agitadamente. Sabía que no debía llamar al 911. Si lo hacía, podrían desaparecer todas las pruebas y él sería el único sospechoso. En cambio, escribió un mensaje corto a Angela. Intentaron entrar. Creo que eran policías. La respuesta llegó minutos después. Manténgase en casa. No abra a nadie. Estoy haciendo llamadas. El día siguiente fue una pesadilla. 2 patrullas pasaron lentamente frente a su casa, una por la mañana y otra por la tarde. No se detuvieron, pero los agentes lo miraron con una frialdad que lo dejó helado. El miedo se convirtió en una presencia tangible. Empezó a guardar las pruebas en sobres sellados, escondiéndolos en distintos lugares. Uno bajo el suelo del cobertizo, otro en el compartimiento falso de una caja de herramientas, otro en el congelador. Cada paquete llevaba una nota con instrucciones para ser entregado a Angela si algo le sucedía. Al tercer día, Angela lo llamó para decirle que había conseguido una fuente dentro del cuerpo policial, dispuesta a confirmar la implicación de Brinks.
Quedaron en encontrarse nuevamente, esta vez en la periferia, en un parque poco concurrido. La cita sería al atardecer. Derek llegó con el rostro tenso, los ojos hundidos por la falta de sueño. Angela ya lo esperaba, apoyada en la baranda de un puente. Su expresión era grave. La fuente dice que Brinks nunca murió, comenzó ella sin preámbulos. Se escondió después del robo. Hubo dinero que nunca se recuperó, y algunos creen que sigue moviéndolo a través de intermediarios. La Impala era su vehículo de transporte. Si las pruebas que encontró son auténticas, usted tiene la clave de todo. Derek asintió sin hablar. El sonido del agua bajo el puente llenaba los silencios entre ellos. ¿Qué haremos ahora?, preguntó finalmente. Publicar una segunda nota, respondió Angela, con nombres, fechas y vínculos. Esta vez no podrán callarlo, pero necesitamos pruebas más contundentes. El arma, las grabaciones, la memoria USB, todo eso tiene que salir a la luz. Se miraron en silencio, sabiendo que aquello era una sentencia. El riesgo era real, Angela lo sabía, y aún así no dudó. Mañana por la noche vendré por el material. No hable con nadie más. Y por favor, si nota algo extraño, váyase antes de que sea tarde. Esa noche de regreso a casa, Derek se sintió observado desde todas partes. Las luces de los postes parecían más débiles, los sonidos del vecindario más lejanos. Al llegar, encontró el portón del garaje entreabierto. Se quedó quieto un segundo, con el corazón latiendo en la garganta, y empujó la puerta lentamente. Dentro, el aire olía a gasolina y metal caliente. No había nadie, pero el Impala tenía la puerta del conductor abierta. El interior estaba revuelto, las alfombrillas fuera de lugar. En el suelo, un pedazo de tela negra, una parte de un guante. Durante unos segundos sintió un vértigo tan intenso que tuvo que apoyarse en la pared. Luego cerró la puerta, la trabó con un madero y subió a su habitación. Desde allí llamó a Angela. «Han vuelto», susurró. Abrieron el coche. «Guarde todo y salga de la casa», dijo ella con voz firme. «Esta noche misma». Pero no se fue. Algo dentro de él se negaba a huir. Pasó la noche vigilando desde la ventana, con el revólver descargado a su lado. Cuando el sol comenzó a asomar, un impulso extraño lo llevó a salir al porche. El barrio despertaba con normalidad, como si nada hubiera ocurrido. En ese contraste, la realidad se volvió más absurda. Esa tarde, cuando el reloj marcaba las 7, un auto negro se detuvo frente a su casa. No era Angela, lo supo de inmediato. Se quedó quieto, observando a través de la rendija de la cortina. Dos hombres descendieron y caminaron hacia el portón. En ese instante sonó su teléfono. Era Angela. «No abra», le dijo. «Ya van hacia usted». La policía recibió la nota. «Estoy de camino». Derek se agachó y miró el reloj. Cada segundo parecía dilatarse. Los golpes en la puerta del garaje resonaron como disparos. Luego, de repente, el sonido de sirenas llenó el aire. Desde la calle principal, una caravana de autos policiales se aproximaba. Los hombres que estaban frente a su casa corrieron hacia el coche negro, pero no alcanzaron a huir. En cuestión de minutos, el vecindario se llenó de luces, radios y voces. Derek observó desde la ventana, incrédulo. Angela había cumplido su palabra. Había expuesto todo. Cuando los agentes tocaron su puerta, esta vez no eran enemigos. Venían con una orden de registro y protección. Le pidieron que los acompañara. Mientras salía, vio cómo varios peritos se acercaban al Impala, rodeándolo con cinta amarilla. Angela apareció entre la multitud de uniformes, con el cabello revuelto por el viento y una mirada de alivio. «Lo hicimos», dijo en voz baja. «Ahora ya no pueden enterrarlo». Derek asintió, aunque una parte de él no sentía victoria. Sabía que lo que acababa de comenzar era apenas la primera batalla de algo mucho más grande. El Impala sería llevado como evidencia, y con él desaparecería el objeto que había trastocado su vida. Mientras lo cargaban en la grúa, sintió que algo dentro de él se desprendía lentamente, como una sombra que finalmente encontraba su forma. El amanecer de aquel día parecía distinto, aunque el cielo era el mismo y el barrio despertaba con los mismos sonidos de siempre. El ladrido distante de un perro, el rumor del tráfico que llegaba desde la avenida principal, el chirrido de una bicicleta al pasar frente a su casa. Sin embargo, Derek sentía que algo había cambiado de forma irrevocable, como si el aire que respiraba hubiera pasado por un filtro invisible. Se asomó por la ventana.
observando el espacio vacío del garaje. El Impala ya no estaba. Durante semanas aquel coche había sido el centro de su vida, una presencia constante, casi una extensión de su propia sombra. Ahora, al ver el suelo desnudo, experimentó una mezcla de alivio y melancolía. No podía negar que lo extrañaba, aunque lo que aquel vehículo había traído consigo había sido una sucesión de noches sin sueño, miedo y sangre vieja escondida bajo capas de pintura. Bajó las escaleras con lentitud, aún sintiendo en las piernas la pesadez de los últimos días. En la cocina, el olor a café recién hecho lo reconfortó por un instante. Había dormido poco, pero por primera vez en mucho tiempo, el sueño no había estado poblado de sobresaltos. Se sentó frente a la mesa, con la taza entre las manos, y dejó que la mente se llenara de imágenes de lo ocurrido. Los policías irrumpiendo en la calle, las sirenas, el estruendo de radios comunicándose entre sí, los flashes de las cámaras, cuando los medios llegaron alertados por la filtración del caso. La noche anterior había sido un torbellino. Aún ahora, le resultaba difícil creer que todo hubiera terminado. El teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Angela. Brinks bajo custodia, confesó parcialmente. Necesito que te mantengas disponible para testificar. Te llamaré en unas horas. Derek leyó el texto varias veces, intentando asimilar las palabras. Bajo custodia. Aquello sonaba definitivo, aunque intuía que la historia no se cerraba allí. Se levantó, abrió la puerta del porche y salió al exterior. El aire era fresco, y la luz tenue del sol bañaba las fachadas de ladrillo. Los vecinos comenzaban a salir, curiosos. Algunos los saludaban con una mezcla de respeto y cautela. El mecánico silencioso que había comprado un coche viejo en una subasta se había convertido, sin quererlo, en la pieza clave de una investigación que había sacudido los cimientos del departamento de policía. Cruzó la calle para hablar con el señor Jenkins, quien estaba barriendo la acera. El anciano lo miró con una expresión seria, pero sus ojos mostraban una chispa de orgullo. «Te lo dije, muchacho», dijo, apoyándose en el palo de la escoba. Ese coche tenía historia. Derek sonrió débilmente. Tenía más de la que yo podía imaginar. «Ahora todo el barrio habla de ti», continuó Jenkins. «En la televisión dicen que ese tal Brinks estaba metido en robos de dinero y que usaba coches del departamento para esconder las pruebas. Nunca creí que esas cosas pasaran aquí, tan cerca». Derek asintió, aunque apenas escuchaba las palabras. El sonido de la brisa arrastrando hojas por la calle lo envolvía. Había algo inquietante en la normalidad con que la vida parecía retomar su curso, como si todo lo ocurrido hubiera sido apenas un paréntesis. Se despidió del viejo y regresó al interior. En la mesa aún humeaba el café, pero ya no tenía apetito. A media mañana, Angela lo llamó. Su voz, aunque firme, tenía un matiz de cansancio. «Confirmado», dijo. «Brinks fue arrestado anoche en un motel en las afueras de la ciudad. Tenía documentación falsa, dinero y un arma registrada a nombre de un tercero. Admitió haber participado en el robo del camión blindado, pero niega haber actuado solo. Dice que el resto del dinero desapareció antes de que pudiera recuperarlo». «¿Y el coche?», preguntó Derek. «Está bajo custodia de la fiscalía. Lo están desarmando pieza por pieza. Encontraron compartimientos que ni siquiera tú habías descubierto. Hay documentos, discos duros, dinero en efectivo. Brinks lo usó como escondite durante años. Cuando el departamento decidió limpiar el lote de vehículos viejos, él se encargó de prepararlo para la subasta. Su plan era recuperarlo después, pero algo salió mal y lo vendieron antes de tiempo». Hubo un silencio largo. Derek trató de asimilar cada palabra. Aquella historia, tan absurda y retorcida, parecía ahora tener sentido. Él había sido apenas un accidente en el camino de otro hombre, un error de cálculo. «¿Qué va a pasar conmigo?», preguntó. «Nada malo, espero», respondió Angela. «Has colaborado y la fiscalía lo sabe, pero tendrás que declarar. Es importante que cuentes todo con precisión. ¿Tu testimonio es lo que conecta las piezas?». Derek prometió hacerlo. Después de colgar, se quedó sentado mirando el vacío. La sensación de estar libre se mezclaba con otra más compleja, la de haber perdido algo irrecuperable. No se trataba solo del coche, sino de la ilusión de que su vida podía ser simple, predecible, sin sobresaltos. Durante semanas cada día había estado cargado de propósito,
de miedo, de adrenalina. Ahora, con el peligro disipado, quedaba una calma que se sentía demasiado grande, demasiado ajena. Esa tarde fue convocado a la comisaría para una entrevista con los fiscales del caso. Al entrar al edificio, sintió la mirada de varios agentes posarse sobre él. Algunos lo reconocieron de las noticias. Otros simplemente veían en él un símbolo de vergüenza institucional. La sala de interrogatorios era pequeña, con paredes desnudas y una mesa metálica. Frente a él, un hombre de traje oscuro, cabello gris y expresión imperturbable. Los saludó y comenzó a hacer preguntas meticulosas. Derek respondió con calma, describiendo cada hallazgo, cada ruido, cada noche en vela. Cuando habló de las visitas en la oscuridad, el fiscal tomó nota sin interrumpirlo. Al final le estrechó la mano y le agradeció su cooperación. «Gracias a usted, señor Williams», dijo el hombre, «podremos cerrar un capítulo muy largo y vergonzoso de esta ciudad». Al salir de la comisaría, el sol comenzaba a ponerse. La luz dorada bañaba las fachadas de los edificios, y el tráfico del centro rugía con la vida habitual de la ciudad. Derek se detuvo un momento en la acera, respirando hondo. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo al mirar hacia atrás. Esa noche, Angela lo llamó de nuevo. Su voz sonaba diferente, más suave, como si hablara desde un lugar de alivio. «El artículo saldrá mañana», dijo. «Con tu nombre esta vez, si estás de acuerdo. Quiero que la gente sepa que hubo alguien dispuesto a no callar». «Haz lo que creas mejor», respondió él. «Solo quiero seguir con mi vida». «Eso también lo conseguirás», dijo ella. «Pero créeme, lo que hiciste importará más de lo que imaginas». Colgó y se quedó mirando el teléfono un largo rato. Luego apagó las luces, salió al porche y se sentó en el escalón. La noche era templada y un viento suave traía el olor a tierra mojada. En algún lugar, un tren sonó a lo lejos. La normalidad volvía a instalarse poco a poco. Pensó en su madre, en los años en que aquel mismo porche había sido un refugio contra las tormentas, y sintió una gratitud extraña. La casa, el barrio, incluso el silencio de la calle, parecían testigos de algo que había cambiado dentro de él. Los días siguientes transcurrieron con una lentitud reconfortante. Los medios hablaban del caso del coche fantasma y del mecánico que destapó una red de corrupción. Angela fue entrevistada en varios programas. Su rostro aparecía en los noticieros y su nombre se multiplicaba en titulares. Derek evitaba mirar demasiado tiempo la televisión, pero no podía escapar del murmullo que su historia había provocado. En el taller donde trabajaba, algunos clientes lo reconocían y le daban palmadas en el hombro. «Buen trabajo, hombre», le decían, aunque él no sentía que hubiera hecho nada heroico. Había tenido miedo, había dudado, había querido huir, pero al final se había quedado. Una tarde, mientras ordenaba herramientas en el garaje, recibió una visita inesperada. Era Angela. Llevaba ropa informal y el rostro relajado. Traía una pequeña caja en las manos. «Pensé que querrías ver esto», dijo, tendiéndosela. Dentro, cuidadosamente envuelto en papel protector, había un pequeño emblema metálico con el número 47 grabado. «Lo encontraron dentro del Impala», explicó ella. «Es la placa del lote con el que fue subastado. Supuse que te gustaría conservarla». Derek la sostuvo entre los dedos. El metal frío le transmitió un escalofrío de memoria. Era un fragmento del pasado, un vestigio de todo lo que había ocurrido. Sonrió débilmente. «Gracias». Angela lo observó un momento antes de hablar. «¿Cómo estás?» «Cansado, pero bien. Creo que necesito un tiempo para volver a acostumbrarme a la tranquilidad». «Lo entiendo. A veces, después de una tormenta, el silencio puede ser lo más difícil». Se quedaron un rato en silencio, observando cómo el sol se filtraba entre los árboles del patio. Luego ella se despidió, prometiendo mantenerse en contacto. Cuando su coche se alejó por la calle, Derek volvió a entrar al garaje y dejó la pequeña placa sobre el banco de trabajo. La luz de la tarde caía oblicua sobre las herramientas y el polvo en suspensión. Por un momento, todo se detuvo. Esa noche, al acostarse, sintió una calma profunda. No era felicidad exactamente, sino algo más sereno, la sensación de haber sobrevivido a una historia que lo había elegido sin pedir permiso. En la oscuridad pensó en el Impala, en sus compartimentos ocultos,
en el rastro de vidas que habían pasado por sus asientos. Había sido una máquina, sí, pero también un testigo, un receptáculo de secretos y culpas. Y él, por una extraña coincidencia, se había convertido en su confesor. A la mañana siguiente, cuando el sol despuntó sobre los tejados, Derek salió al porche con una taza de café. El cielo estaba despejado y las calles húmedas brillaban bajo la luz nueva. En la distancia, un grupo de niños jugaba con una pelota, riendo. El mundo seguía. Se dio cuenta de que él también debía hacerlo. Respiró hondo y por primera vez en mucho tiempo sonrió sin miedo. El pasado, comprendió, no se borra, pero puede ser enfrentado. Y aunque el eco de los secretos del Impala siempre resonaría en algún rincón de su memoria, ya no le pertenecían. Había cumplido su parte. Ahora le tocaba volver a construir su vida, pieza por pieza, con las mismas manos que habían desarmado aquel coche y desenterrado su historia. El día avanzó lentamente, con la suavidad de las horas que ya no pesan. Y cuando cayó la noche, la casa permaneció en silencio, tranquila, sin ecos metálicos ni sombras furtivas. Derek se quedó un instante mirando por la ventana antes de apagar la luz. Afuera la ciudad respiraba con calma. Por primera vez en mucho tiempo, también él lo hacía. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Mira también nuestros otros videos y comparte este con tus amigos. Queremos saber desde dónde nos estás viendo.